Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este evento que trata de conmemorar el Día Internacional de la Polinización. Nos va a dar una conferencia la profesora Araceli Morales Huitrón. Ella es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Nacional Autónoma de México, técnico floral por el Instituto Mexicano Técnico Floral. Tiene experiencia docente en el CECATI durante 13 años. Es profesora de las especialidades de floristería y artesanías con fibras textiles. Adelante, profesora. Gracias. Buena tarde. Bienvenidos sean todos. Gracias por el tiempo de esta presentación. El tema que vamos a presentar hoy es los polinizadores. Es para conmemorar el Día Nacional de los Polinizadores. El 20 de mayo se conmemora el Día Nacional de los Polinizadores y la Semarnat tiene esta frase que me parece muy ad hoc con este motivo de flor en flor, alimentando al mundo. Al final vamos a ver por qué les digo que es muy ad hoc para este Día Nacional de los Polinizadores. Cabe mencionar que a nivel mundial, el 20 de mayo es el Día de las Abejas y las abejas son parte de los polinizadores. Sin embargo, aunque se menciona que son los más conocidos, no son los únicos y por eso en México es el Día Nacional de los Polinizadores, para incluir a todos estos animales que nos dan este servicio. A manera de introducción, voy a mostrarles la morfología de la flor y para eso tengo aquí una flor La flor consta de corola, que es el conjunto de pétalos. Por separado, cada uno es un pétalo, pero el conjunto se denomina corola. Algunas flores, no esta, pero sí la rosa, tiene también un conjunto de sépalos. Estas como hojitas verdes, cada uno se llama sépalo. En conjunto es el cáliz. Dejemos a la rosa y sigamos con la lili. ¿Por qué escogí la lili? Porque es muy claro tanto el gineceo como el androceo. Estas partes que van a ser importantísimas en el proceso de polinización. El gineceo, que es la parte femenina de la flor, que consta de estigma, estilo y ovario, que no lo podemos ver, pero está al fondo. Ahí creo, pero no es posible verlo. Y el androceo, que en este caso ya no tiene anteras, pero en esta otra flor sí podemos ver las anteras, esta parte oscura que contiene los granos de polen. El androceo es el conjunto de estambres. El estambre tiene la antera en donde contiene los granos de polen. A manera de introducción, les quise mostrar la flor porque creo que es más evidente. Sin embargo, lo vamos a ver también en un esquema. Por favor, ¿me ayudas con el esquema, Alex? Muchas gracias. Aquí ya podemos ver toda esta morfología de la flor ya en una representación gráfica, ya no en la realidad. La corola, que es el conjunto de pétalos, el cáliz, que es el conjunto de sépalos, el pistilo o gineceo y el androceo.
Aquí sí ya podemos ver en este esquema todas las partes que componen mi flor. Es de suma importancia, creo, el hacer conciencia primero y después tomar acción de cuidar a los polinizadores. Conocerlos, reflexionar en cuanto a la importancia de su labor para el ser humano, para el planeta en general. El que los conozcamos nos va a permitir tomar acción, porque ya no estamos en momento de pretender solamente tomar conciencia del cuidado del ambiente. Ya es urgente tomar acciones encaminadas a preservar lo que aún no hemos dañado. Y estos esfuerzos de la Semarnat, de la Secretaría de Educación Pública, deben tener respuesta en las personas, estudiantes y más allá, incluso con las familias. Será importante socializar estos conocimientos con los que podamos irnos el día de hoy para tomar acción. Vamos a ver en algún momento de la presentación cómo con pequeñas acciones podemos ayudar a que sigan los polinizadores, prestándonos ese servicio tan importante al ser humano. Aquí ya tenemos en una representación gráfica la morfología de la flor. Podemos ver esta corola que decíamos que es el conjunto de pétalos. Estos pétalos de colores llamativos. Y podemos ver también el cáliz un poco más abajo, que es el conjunto de sépalos. Estas pequeñas hojitas verdes que les mostraba yo en la rosa. Y de ahí lo más importante para la polinización sería el gineceo y el androceo. El gineceo es la parte femenina de la flor. Consta de estigma, estilo y el ovario. Dentro del ovario están los óvulos. El androceo o la parte masculina de la flor es el conjunto de estambres. Un estambre está compuesto de una antera y un filamento. Dentro de la antera es donde están los granos de polen. En la fotografía del lado derecho es la misma flor que les mostré hace un momento y ahí justamente está nada más la fotografía encuadrando al gineceo que está al centro y el androceo que está alrededor del gineceo. Esto es a manera de introducción para entonces sí ahora pasar a la siguiente diapositiva que nos habla ya de la polinización. ¿Qué es la polinización? Como la diapositiva nos lo dice, es un proceso de transportar el polen de una flor hacia el estigma para que llegue a encontrarse con el óvulo de otra flor. Y a este proceso le llamamos polinización. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva? Aquí ya tenemos más clara esta diapositiva, esta infografía representándonos la polinización. Del lado izquierdo, una flor en donde está señalando solamente el androceo o los estambres y muy puntualmente
Los granos de polen que se crean en las anteras tendrán que ser transportadas por el polinizador que está en la parte superior y en este caso está representado por una abeja que es como el polinizador más conocido, sin embargo no es el único. La abeja al posarse sobre la flor para libar el néctar de la flor, en las pequeñas, en sus patas, en los filamentos, en los pelitos que tiene la abeja, se quedan los granos de polen. La abeja llega a otra flor que está representada por la flor del lado derecho y el polen llega al estigma, baja y se une con el óvulo. Ese sería el proceso de polinización. Por eso las abejas, las mariposas, las polillas, incluso algunos vertebrados pueden llegar a ser polinizadores. Sin embargo, bueno, en la infografía tenemos a la abeja porque es la más conocida. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva les quise mostrar esta polinización cruzada, es el término de cuando sucede que hay flores masculinas y flores femeninas. El pepino es un ejemplo claro de esto. Del lado izquierdo tengo a las flores femeninas, tanto en fotografía como en esquema, que si se dan cuenta en la parte de abajo de los pétalos de la corola, este conjunto de pétalos, tiene una formación alargada que ya nos va diciendo o ya podemos ir calculando que de ahí es donde sale el pepino. Del lado derecho tengo la flor masculina y alrededor de esta corola, pero abajo también podemos ver estambres. Entonces aquí la flor masculina va a ser la receptora de los granos de polen que va a traer la abeja o cualquier otro polinizador. Al momento de unirse el óvulo y el grano de polen, ya se hizo la polinización y entonces empieza el crecimiento y este ovario que era alargado y pequeñito va a empezar a crecer hasta desarrollarse como un pepino. He ahí la importancia de los polinizadores. Del lado derecho, en la parte inferior, la diapositiva muestra imágenes de pepino que todavía podemos ver la reminiscencia de la flor en la punta del pepino. Del lado derecho, la calabaza tiene un desarrollo muy parecido, por eso se las presenté. De ahí es la importancia de todos los polinizadores. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Estas son las consecuencias de cuando los polinizadores no han visitado lo suficiente las plantas para lograr ese desarrollo. Vemos ahí la imagen del lado izquierdo de un pepino con una abejita porque tuvo muchas visitas del polinizador y el desarrollo del pepino fue el ideal. Continúa una imagen de un pepino donde no tuvo suficiente polinización y entonces el desarrollo del pepino no es el adecuado. Incluso lo vemos como deforme. Sin embargo, solamente faltó polinización. Y lo mismo sucede con el ejemplo de la pera y con el ejemplo de la fresa.
De ahí es que podemos deducir la importancia de los polinizadores para el alimento de los seres humanos y más allá todavía de los animales. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Hablábamos pues de la importancia del proceso de polinización para el alimento del ser humano. Sin embargo, los animales de los que también nos alimentamos son alimentados con plantas que les llaman de forraje, pero también es importante el alimento de estos animales para nosotros. Ven cómo la polinización es tan importante para el ser humano, de ahí que tengamos que cuidar y valorar el servicio que los polinizadores nos ofrecen. Los polinizadores se acercan a las plantas para alimentarse. Sin embargo, a cambio de esa alimentación, ellos están ofreciendo el servicio de la polinización, importante para nosotros. Podríamos, como seres humanos, aprender de eso. Estamos recibiendo, pero ¿qué damos? Podríamos dar cuidado a los polinizadores. ¿Podríamos cambiar de diapositiva? Gracias. Bueno, pues aquí un dato importante. Más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización. Y decíamos que polinizadores son desde las abejas, pasando por mariposas, pájaros, polillas, escarabajos, murciélagos. Todos ellos ayudan a que las plantas se reproduzcan. Por favor, la siguiente. De aquí en adelante son muchas diapositivas, yo creo que visualmente muy bellas. Todas son tomadas de Internet. Bendito Internet, pues puesto que nos da mucha información. Aquí estamos viendo la visita de una abeja a una flor y se escucha pues como lo que la abeja siempre hace, pero a veces habría que pensar más allá de que una abeja necesita trabajar mucho para producir por lo menos media cucharada de miel. Entonces imaginemos el trabajo de tantos animalitos para proporcionarnos miel. El dato es que una sola abeja mielífera suele visitar 7,000 flores al día y se necesita 4 millones de visitas para producir 1 kilo de miel. Díganme si no debiéramos estar agradecidos con el trabajo de estas abejas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Aquí creo que ya se alcanza a ver los granos de polen que quedan en el cuerpo de la abeja y que eso es lo que ayuda para que las transporte a otra flor y se haga este proceso de polinización cruzada. Polinización cruzada se llama cuando los granos de polen de una flor llegan al estigma y después al óvulo de una flor diferente. ¿Podríamos, por favor, cambiar de diapositiva? Muchas gracias. Ahí está la abeja alimentándose del néctar de la flor, pero dando a cambio el servicio de polinización. 2/3 partes de la dieta de los seres humanos provienen de plantas polinizadas. Por favor, la siguiente. Aquí sí es muy claro, ya se notan los granos de polen. En la fotografía tiene un acercamiento suficiente
para que podamos ver los granos de polen en todo el cuerpo de esta abeja polinizadora. Me gustó también el hecho de que tuviera una margarita en donde está posada la abeja, ya que las margaritas son unas plantas ideales para los polinizadores, puesto que florecen durante todo el año. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Esta está genial. Ahí están los granos de polen en la cabeza de la abejita. A veces hay temor por las abejas. Sin embargo, es importante mencionar que no son animales agresivos, solamente atacarían por sentirse amenazados. Otra particularidad es que la abeja muere cuando pica. Sin el aguijón, muere. De tal manera que por ahí podríamos suponer que no es su intención picar y morir. Gracias. La siguiente, por favor. Creo que la presentación es muy visual y encontré imágenes muy bellas. Otro animal que cumple esta función de polinizador es la mariposa. Encontré algunas imágenes de esta mariposa tan característica de México y por eso las incluí. Podríamos pasar a la siguiente. La mariposa monarca es muy característica. La podemos encontrar en Michoacán y en el Estado de México. En el tiempo de donde se celebra Día de Muertos y por eso hay la creencia de que representa las almas de las personas que ya han fallecido. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Otra mariposa monarca. Como está vista de perfil, pues ya podemos ver un poco más tanto su órgano con el que liba el néctar de las flores, como sus patitas. Por favor, la siguiente. Decíamos que no solo las mariposas monarca. Cuando estuve buscando las imágenes para incluir en esta presentación, no sabía cuál de todas seleccionar por la belleza de los colores. Incluso podríamos decir que una mariposa es una flor alada, una flor con alas. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Nos regresamos a la siguiente, por favor. Ya solamente son como para que veamos la belleza de los colores de las alas de las mariposas. No todos los polinizadores son así de bellos. Y bueno, podemos pasar a la siguiente. Qué belleza de fotografía. Por favor, la siguiente. Sí se nota que soy muy visual. Por favor, la siguiente. Y ahora sí ya tenemos otro polinizador diferente, muy estigmatizado, porque a la mayoría de las personas les parece como si fuera un roedor. Sin embargo, no es un roedor, es un mamífero, es omnívoro, se alimenta tanto de plantas como de animales. Y pues eso hace justamente que a veces sea estigmatizado. Sin embargo, dicen los que saben que solamente 3 especies son las que se alimentan de sangre. Pero inclusive de ellas podemos tener beneficios los seres humanos, ya que de la saliva de estos murciélagos que se alimentan de sangre han sacado sustancias anticoagulantes
buenas para la medicina. De ahí que, pues hay que conocer, hay que acercarnos, investigar y no dejarnos llevar por la apariencia, que tal vez a lo mejor a algunas personas no les parezca tan agradable. Sin embargo, el conocerlos nos permitirá valorarlos. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Esta fotografía también es bellísima. Los polinizadores, los murciélagos como polinizadores son polinizadores nocturnos. A diferencia de las abejas y las mariposas, ellos hacen su labor de polinización en la oscuridad. No todos los murciélagos se alimentan de sangre. Ya decíamos que solamente 3 especies. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Aunque parezca un ratón, decíamos, no es un roedor, es un mamífero. De hecho, es el único mamífero que vuela. Se alimenta de fruta, de néctar, de polen, diferentes especies de diferentes maneras se alimenta. Podríamos hablar, por ejemplo, aparte del servicio de polinización que pueden darnos los murciélagos, el servicio de dispersión de semillas. Los murciélagos frugívoros, que son los que se alimentan de frutas, se alimentan. En el vuelo producen el desecho que cae a la tierra y ya viene con semillas de la fruta de la que se alimentaron. O incluso en el mismo proceso de estarse alimentando, algunas semillas caen al suelo y eso es generador de nuevas plantas. Por eso se dice que también nos prestan el servicio de dispersión de semillas. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Debemos al polinizador murciélago darle gracias de tener mezcal, de tener pulque, de tener tequila, pues es el polinizador encargado de polinizar los agaves. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. La imagen de la izquierda, podemos ver la cabeza del murciélago llena de estos granos de polen. En la imagen de la derecha, ahí está libando el néctar de una flor de plátano. Los murciélagos polinizan el plátano también. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Para la zona sur de nuestro país, uno de los murciélagos más valiosos es el murciélago magueyero. Y ahí están diversas fotografías al centro el maguey y acercamientos de este proceso de polinización. Y entonces decíamos que estas bebidas tan emblemáticas de nuestro país como el pulque, el mezcal y el tequila, lo debemos a estos maravillosos polinizadores. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí está un murciélago frugívoro del que hablábamos hace un momento, alimentándose de una pitaya. La siguiente, por favor. Los murciélagos insectívoros, los que comen insectos, consumen toneladas de estos insectos en maizales durante la noche, lo que evita que el maíz se llene de plagas. Así que como controlador de plagas,
también nos hace esa función el murciélago. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora ya vamos con las aves y una ave también muy emblemática del continente americano es el colibrí. Pequeñitas, pero baten sus alas con mucha rapidez. El pico largo les ayuda para poder libar el néctar de las flores tubulares, que son las flores que visitan los colibrí. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Los colibrí son endémicos del continente americano, donde existen alrededor de 300 especies. Qué belleza el color de sus plumas. Por favor, la siguiente. Todas las especies de colibríes se alimentan de néctar, por lo que su papel polinizador es muy importante. En especial, cumplen este rol con las flores de forma tubular, donde sus picos les permiten alcanzar el alimento, es decir, el néctar de las flores. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora toca el turno de este otro polinizador nocturno llamado polilla. También es un grupo importante dentro de los polinizadores. Incluso les han llamado los jardineros de la noche, porque su labor también la realizan en la oscuridad. Podríamos pasar a la siguiente. Esta imagen, igual muy bella. Este fondo oscuro hace que resalte tanto la flor como la polilla. Y muchas veces estas mariposas, porque son, digamos, como de la misma especie, al no tener colores tan vistosos como las vistas anteriormente, pues también son estigmatizadas. Es más, hay cierta creencia que son como de mal agüero. Sin embargo, conozcamos esta labor tan importante que hacen de polinización y a partir de ahí, por favor, no hacerles daño. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Las polillas se alimentan de la flor y con sus cuerpos a menudo claramente peludos, tocan los órganos reproductores de la flor. Este feliz accidente ayuda a que el polen sea transportado fácilmente a otras flores, dándose este proceso de polinización tan importante para el ser humano. Podríamos ver las siguientes diapositivas, 2 diapositivas, ahí diferentes tipos de polilla. Si no son los colores tan llamativos y tan hermosos de las mariposas, sin embargo, pues creo que son bellas pensando en la simetría, pensando en la labor con la que contribuyen a la alimentación del ser humano. La siguiente, por favor. Bueno, aquí esta diapositiva nos muestra una polilla que incluso es llamada la mariposa maldita. Este apelativo lo recogen a partir de las creencias de algunos pueblos mesoamericanos que llaman a esta mariposa Mictlapapalotl, mariposa del país de los muertos. Pero solo son creencias. Yo creo que es hermosa. Por favor, la siguiente. Las mariposas, algunas pueden también ser diurnas. Sin embargo, la gran mayoría son nocturnas. La siguiente, por favor.
otra vez esta mariposa denominada maldita. La siguiente, por favor. Ahora ya vamos a ver otros polinizadores. Me gustó esta serie de imágenes. Esta primera es de un lémur de cola anillada en Madagascar. Aquí el polen queda en las patitas, en la cabeza incluso del lémur, y es transportada a otra flor. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí es una avispa halcón que se alimenta del polen de los canutillos del desierto. La siguiente, por favor. Una hormiga. Las hormigas también pueden llegar a fungir como polinizadores. Una hormiga recoge el polen de una lechetresna y cuando la hormiga baje al suelo o pase por otra planta, la polinizará. La siguiente, por favor. Aquí es un escarabajo. Los escarabajos también son polinizadores y son obviamente de los más antiguos. Este es un escarabajo soldado que está sobre una magnolia que desprende un hermoso perfume. El perfume justamente es el señuelo para que lleguen los polinizadores. La siguiente, por favor. Los escarabajos se alimentan de hongos, otros insectos, raíces, madera, material en descomposición, flores y polen. Por eso fungen como polinizadores. La siguiente, por favor. Aquí es un abejorro. Un abejorro sorbe el néctar de un girasol. Muchas especies de abejorros están en declive, principalmente por la pérdida del hábitat. La siguiente, por favor. Aquí está una avispa que también llega a fungir como polinizadora. Y en la siguiente diapositiva tenemos el lémur, que incluye distintas especies de primates endémicos de la isla de Madagascar. Y son animales también principalmente polinizadores nocturnos. Por favor, la siguiente diapositiva. Hemos hasta aquí conocido algunos polinizadores. Sin embargo, vamos a la parte, digamos, triste, ya que hay amenazas para estos polinizadores. Y la mayor amenaza, dicen los expertos, es la pérdida del hábitat natural. El cambio climático, que implica un aumento de temperatura, inundaciones y sequías, y las malas prácticas agrícolas. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí en esta diapositiva, ¿cómo es que pierden el hábitat todos estos polinizadores? Pues por la acción del ser humano, que gana terrenos para la agricultura, para la ganadería, incluso a veces tala, que está prohibida, para tener espacios. Pero eso hace que los polinizadores estén en peligro. Y de ahí el peligro de que nosotros no tengamos el alimento suficiente. La siguiente, por favor, que nos muestra otra amenaza, que es el uso indiscriminado de químicos, pesticidas, que llegan a matar también la fauna benéfica, la flora y la fauna benéfica. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Las malas prácticas agrícolas, el utilizar tractores o maquinaria pesada hace que el suelo se compacte, que por lo tanto el agua no pueda
de manera libre entrar en ese suelo, se quede solo en la superficie y se erosionen los suelos. Todas estas son las amenazas que están teniendo los polinizadores. Siguiente, por favor. Bueno, ya los conocimos, ya sabemos que están en peligro. Hace un rato les mencionaba, no es momento de solo crear conciencia, es momento de, a partir de la reflexión que nos puede dar el conocimiento, llegar a estas acciones. Hay mucho que tú, incluso si vives en una ciudad, puedes hacer para ayudar a los polinizadores. La siguiente. Esta sería una acción para ayudar a los polinizadores. El evitar el uso de plaguicidas y pesticidas en el ambiente agrícola. Pero es que yo no soy agricultor, yo vivo en una ciudad. Bueno, pues no utilices insecticidas. La siguiente, por favor. Podemos crear jardines para polinizadores. Será importante que tengamos diferentes especies de flores, de plantas, que tengan su floración en diferentes épocas del año para que todo el año tengamos flores y tanto las abejas como las polillas, las mariposas, las aves puedan llegar a este jardín. Es que yo no tengo espacio. Bueno, pues incluso en tu balcón, algunas macetas pueden ayudar a los polinizadores y al final a nosotros mismos. La siguiente, por favor. Crear estos denominados hoteles para polinizadores como los de la diapositiva en el lado izquierdo. Uno muy sofisticado en la parte inferior, pero algo más al alcance en la parte superior, donde estamos viendo cómo reciclar una botella de plástico. Y del lado derecho, otra acción que podríamos tomar para ayudar a los polinizadores es colocar platos como bebederos para polinizadores, platos que no sean muy hondos, en donde tengamos piedras, ramas incluso, para que puedan ahí posarse los polinizadores y beber el agua. Creo que son acciones solo algunas que podríamos tomar. La red está, en la red podríamos encontrar información de algunas otras. Creo que ya se nos acabó la presentación. ¿Podríamos pasar a la siguiente? Sí, se nos acabó. Esas son algunas acciones que podríamos tomar para cuidar a los polinizadores. Ahora quise incluir esta y la siguiente diapositiva para ligar las especialidades dentro de las cuales doy clase en CECATI 13, que son floristería, que esa pues está muy relacionada, pero artesanías con fibras textiles y en específico bordado. Bueno, quise incluirles esta imagen, el trabajo de una de las alumnas, Lilia Martínez, que se bordó un huipil en el que presenta diversos polinizadores. Del lado derecho estamos viendo al murciélago, abajo la mariposa, las abejas. Vamos al centro tiene las aves y justamente ese fue el tema con el que Lilia hizo su huipil. Huipil con bordado tipo tenango. En la siguiente diapositiva está el acercamiento a estos polinizadores. ¿Podríamos pasar a verla? Muchas gracias. Aquí está el acercamiento. Aquí ya tengo al murciélago del lado izquierdo y del lado derecho a los colibríes. Muchas gracias. Sería todo de mi parte. Para cerrar, al inicio les decía
que esta frase me parecía muy atinada, de flor en flor, alimentando al mundo. Llevémonosla la frase, reflexionemos a partir de lo que hoy hemos aprendido y tomemos acción. Una acción también es socializar con nuestros conocidos, amigos y familiares toda esta información. Muchas gracias por haberme regalado un poco de su tiempo y espero que podamos hacer acciones para preservar a los polinizadores y así conmemorar el Día Nacional de los Polinizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Felicidades por su presentación. Sin duda muy interesante. Gracias. Cuando piensa en polinizadores, piensa solo en las abejas, pero ya Así es. son mucho más. Sí. Y la gran importancia que tiene Así para es. nuestra alimentación. No sé si alguien tuviera alguna duda, comentario, que Adelante. quiera levantar la mano o poner en el chat. Adelante. Con gusto. Lidia Martínez, adelante. Hola, buenas tardes, soy Lidia Martínez, yo me conecto desde la Ciudad de México y respecto a este tema tan importante de los polinizadores, sí quiero comentar, por ejemplo, a pesar de que yo vivo en la ciudad, yo cultivo chayote, una planta nada más al año, una planta de pepino al año y otra serie de cucurbitáceas. Y siempre hay que tener el cuidado de que antes de que empiecen a florecer haya flores de colores llamativos o de aromas llamativos, de una gran variedad para poder llamar a los polinizadores, de tal manera que cuando ya mis cucurbitáceas, que son alimento, ya van a florecer, ya tengamos atraídos a los polinizadores desde colibrís, abejas y otra serie de insectos, mariposas, polillas, todo esto. ¿Por qué es importante? Porque yo les hablo de una planta de chayote, que una planta de chayote me da frutos durante 3 meses, ¿sí? Les hablo de una planta de pepino que me da fruto o un promedio también de 3 meses, que en kilos deben de ser como de 15 o 20 kilos. De tal manera que les estoy hablando solo de una planta que depende de la función de los polinizadores, ¿sí? Y eso se los comento en la planta de chile y en todas las plantas. Cuando veo que no se acercan, tengo que polinizar con la mano, lo cual sería imposible si tuviera un cultivo inmenso, ¿no? Entonces, pues sí, siempre he procurado que antes de la floración ya estén atraídos los insectos aquí a casa. Es todo lo que quería comentarles y muchas gracias por el tema. Gracias, Lilia. Sí, cuando la polinización natural, que puede ser por los polinizadores, por el viento, por el agua, no se da, tenemos que hacer uso de la polinización con medios humanos, ¿no? Como tú dices, con la mano, con un pincel. Gracias por compartirnos tu experiencia. Adelante, Giselle. Giselle Vernon. Hola maestra, buenas tardes. Hola, Yo Gis. quería preguntarle sobre el hotel de polinizadores. ¿Debe de llevar alguna sustancia especial para que los polinizadores se acerquen ahí? ¿O cómo sería? Yo solo pongo los cartoncitos ahí. Bueno, en la imagen les presenté yo uno como muy elaborado, es pues sí, como una casa, ¿no? Ujú. La intención es de que los polinizadores pudieran estar ahí un poco de tiempo e irse, ¿no? Como su denominación lo dice, hotel. Pero también había una imagen de una botella en donde se le quita tanto la base como el cuello de la botella y ahí se ponen fragmentos de ramitas huecas
para que los insectos puedan entrar ahí y guarecerse. Ah, Entonces, ok, puede entonces ser, no- en la red podemos encontrar mucha información. Gracias por estar aquí, me da gusto. Les decía yo ayer que aunque dijéramos que tal vez el bordado no tiene nada que ver, bueno, ustedes saben que la capacitación que imparte Secati es integral y un tema importante en todos los cursos es la sustentabilidad, el cuidado del ambiente. Gracias, maestra. Con gusto. Gracias. Ángeles Bravo nos comenta que gracias, profesora, por el tema tan interesante, porque es muy importante la polinización y sobre todo saber que es beneficio para todos los seres vivos y que nosotros podemos poner nuestro granito de arena Sí. aunque vivamos en la ciudad. Carmen Bocardo, concientizar, reflexionar, tomar acciones, poner nuestro granito de arena. Excelente información. Felicidades. Gracias. Me gusta eso de llegar a tomar acción. Y esa frase la tomé de un amigo que siempre lo dice. Ya no estamos en momento de crear conciencia, sino de tomar acción. Es urgente. Gracias. Gracias, Giselle Vernon. Qué cool que siembres todo eso, Lilia. Rogelio Laguna, muchas gracias por la exposición. Muy interesante. Pues muchas gracias, maestra, por el apoyo por esta exposición. Con mucho gusto. Gracias a todos por su tiempo. Esta conferencia va a estar en nuestro canal de YouTube. En cuanto tengamos la liga, la haremos saber por las redes sociales para que compartan la información. Muchas Muchas gracias a todos por su gracias. tiempo. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Buenas tardes luego. a todos.